1, 2, 3, 3, 2, 1, probando, probando. Ponte el cinturón, que la zapatilla que te presentamos hoy es de estas de agárrate que vienen curvas. Te presentamos las nuevas New Balance Fuel Cell TC Training and Competition, de una zapatilla en este caso que incorpora entre esta amplia media suela de Fuel Cell una placa de carbono. Zapatilla, eso sí, principalmente destinada a la competición, pero también que esconde muchos elementos que la hacen óptimas para el entrenamiento. 263 gramos de zapatilla y una zapatilla de precio-venta recomendado al público de 200 euros. ¿Qué tal le sentará una placa de carbono a una zapatilla más orientada al entrenamiento? Lo vemos enseguida. ¿Estás preparado para conocer la primera o una de las primeras zapatillas con placa de carbono que se abre mayormente al público? Pues bien, aquí tienes estas New Balance Fuel Cell TC, una zapatilla evidentemente que, como decimos, incorpora la famosa placa que utilizan zapatillas de competición, las hemos visto en muchas marcas y que New Balance en este caso lo incorpora actualmente en dos de sus modelos, estas TC y luego tenemos las RC Elite, una zapatilla que saldrá próximamente y que en este caso se orienta, eso sí, al día de la competición, más específica todavía. Estas Fuel Cell TC, una zapatilla, como bien decíamos, más abierta al público. ¿Por qué? Pues bien, porque trae algunos elementos no solo en el upper, sino también en la media suela y en la suela que las hacen ser algo más duraderas, algo más amables, y correr con ellas será algo más seguro. En cuanto a media suela, tenemos 10 milímetros de drop con unos perfiles interesantes, 30 milímetros de Fuel Cell en la parte trasera y 20 milímetros de Fuel Cell en la parte delantera. Llama la atención sin duda, fijaros, el tacto, un tacto realmente blando de esta espuma que ellos dicen la más reactiva a día de hoy dentro de la marca americana, incluso más que el antiguo Red Light. En estas TC, como bien decíamos, se incorpora esta plaquita de carbono hecha para toda esa gente que entre ya con esa zona delantera, zona de los metatarsos, gente con buena técnica en carrera. En ningún caso creemos que sea esta una zapatilla para alguien que se inicie en esto del running, no. Estamos ante una zapatilla hecha para corredores que queréis empezar a indagar en esto del carbono, pues creemos que esta puede ser una muy buena opción para entrenar y sacarle el suquillo, sacarle el partido a este tipo de zapatillas. Además de ello, llama la atención, como ya hemos visto en toda la línea Fuel Cell, este saliente lateral, lo veis perfectamente marcado y que sigue protagonista, igual que ya vimos en Rebel, lo vimos en Propel, incluso lo hemos visto en las nuevas Fuel C 890. En este caso, un tacto mucho más blando, a nuestro parecer similar a lo que vendría a ser la Rebel, pero en este caso con mayores perfiles. ¿Por qué? Pues porque le daremos mayor comodidad y será una zapatilla que nos va a permitir, queremos incluso entrenarnos para un maratón, para esas distancias algo mayores, para, eso sí, siguiendo o asegurando estructura en el upper, pero sin duda asegurando la comodidad para todos aquellos corredores técnicos y depurados muscularmente que entren más con la zona media y zona delantera para garantizar esa cupla, ese dúo dinámico entre lo que vendría a ser el compuesto Fuel Cell, este blandito, y la placa de carbono, y sacarle el máximo partido, la máxima eficiencia de esta zapatilla, que una vez en nuestros pies promete, eso sí, ritmos más que interesantes. Y bien, una de las claras evidencias de que esta zapatilla es probablemente más encarada, a pesar de ser de competición, pero que se puede adaptar bien al entrenamiento, es su peso. Esos 260 gramos puede que para algún corredor muy élite sean demasiado, y por eso New Balance les da la otra opción con, en este caso, las RC Elite. En teoría, esta zapatilla se orienta, a nuestro parecer, a ritmos rápidos, evidentemente, ritmos por debajo de 4, estamos hablando de 3.30, 3.45 aproximadamente, y que creemos, porque ya la hemos podido probar, que en salidas más de volumen largo, estamos hablando de la preparación, porque en un maratón son las zapatillas que se comportan perfectamente a ritmos de 4 de forma mantenida, pero eso sí, si lo necesitas hacerlo en series largas o incluso farlex, son las zapatillas que te van a responder, y es que la placa de carbono tiene estas propiedades y además de ello el Fuel Cell, este material, esta tecnología o la espuma con la que New Balance aporta a estas Fuel Cell TC, es sin duda dos componentes que los hacen clave para ir a ritmos algo más alegres. Zapatilla, estas Fuel Cell TC, que a muchos les va a recordar estéticamente alguno que otro modelo dentro de la misma línea Fuel Cell, evidentemente, y que en este caso cuenta con pocos acolchados en esta zona delantera. Fijaros que incorpora una especie de engineered mesh, pero fijaros, muy transparente. Incluso si apretamos aquí con los dedos perfectamente se ven mis yemas en el interior, y lo que sí que vemos, fijaros que con la luz se ve perfectamente, es que en la zona de la puntera tenemos
una pequeña protección, y a mí personalmente lo que me ha gustado mucho es el detallito este, ¿eh? Fijaros, el logo de New Balance impreso en 3D aquí, igual que ya vimos en las nuevas 1500, y que eso cuando lo ves de arriba hasta abajo es una sensación de ir racing, de ir a lo que tienes que ir, una zapatilla de objetivos en ese sentido. Además de ello, zona media y zona trasera aportando un puntito de soporte, un puntito de estabilidad, fijaros, en este caso en la zona trasera, como bien decíamos, un puntito, una laminita de acolchados, y además de ello esta protección del Aquiles hasta bien arriba. Es sorprendente en este sentido, fijaros que incluso tenemos que hacer fuerza para bajar, cuesta un poco, con lo cual, este es uno de los elementos claves para hacer de esta zapatilla una zapatilla adaptada en ese sentido hacia el entrenamiento. En la zona de los ojales, una especie, aquí lo podéis ver, como de material algo más denso, incluso parece como un ante, veremos eso sí, en cuanto a durabilidad si le afecta cuando coja polvo, etc, etc. Pero fijaros, zona media y zona trasera que cuenta con este colorido negro de un mismo material y una lengüeta de lo más minimal. Fijaros, una lengüeta que en este caso, como podéis ver, no va unida a la zona del upper en ese sentido, así que tendremos que atar bien los cordones, adaptar bien esta zona del medio pie y tener esas sensaciones de tener una buena zapatilla bien apretada. Ya os decimos, la hemos probado, como bien decíamos, y zona trasera, zona media, encaja perfectamente, y zona delantera, atención, porque nos ha sorprendido, porque deja un poco de mayor libertad, más de lo que inicialmente nos pensábamos, ya que muchas zapatillas de competición llevan este fit realmente apretado. Pues bien, hemos notado que aquí dejan un puntito algo más libre esta zona de los dedos. Y finalmente, a remarcar, y uno de los indicios de esta zapatilla de para qué y para quién está hecha, es sin duda esta plantilla, que representa perfectamente el estudio biomecánico, como podéis ver, de dónde se tiene que producir gran parte del impacto durante toda la transición desde parte trasera hasta la parte delantera de la zapatilla, y que con lo cual evidentemente cuenta también, o gran protagonismo tiene esta suela, esta media suela más ancha en esta zona de los metatarsos, ganando así también en estabilidad en ese momento y dando un puntito de mayor protección. Pero Carlos, ¿para qué me iban a servir estas New Balance Fuel Cell TC? ¿Dónde las podré utilizar? ¿En un 10K? ¿En un medio maratón? Pues bien, New Balance creemos que ha orientado esta zapatilla por sus elementos, como hemos podido repasar, sus protecciones, sus perfiles altos, para orientarla más bien a la larga distancia. Si estás pensando en New Balance y corta distancia, es probable que incluso dentro de la línea Fuel Cell nosotros te recomendaríamos, ¿por qué no?, esas Rebel, o incluso, si hablamos de algo más radical, tenemos las Hanzo para corta distancia. En este sentido, New Balance ha querido cubrir dando amortiguación, dándole placa de carbono, pero eso sí, sacando la máxima eficiencia cuando lo utilicemos en distancias largas. Ya os decimos que si el pavimento, el asfalto es totalmente recto, es una zapatilla que funciona perfectamente. Si vamos a estar entre calles, entre la ciudad, puede ser que no sea la zapatilla más óptima en ese sentido de New Balance. Y es que, como podéis ver, fijaros, suela en este sentido de estas New Balance Fuel Cell TC, tenemos el blown rubber, una pequeña lámina en color azul en esta zona delantera, evidentemente donde se va a producir mayor impacto en la zona de los metatarsos, zona delantera, dándole un puntito de mayor durabilidad, pero como bien decíamos, sin demasiado taquito. A veces sí que vemos más surcos, más formas, en este caso no, así que tendremos que ver una vez nos llueva qué tal se adapta a esto, o incluso si vamos a correr con ellas en zonas, como bien decíamos, de calle, donde los adoquines, o zonas del centro de la ciudad, que acostumbran a estar, el terreno no es tan compacto en ese sentido, y en movimientos laterales la tracción no es siempre la mejor. Zona trasera, un puntito de rubber, lo tenéis aquí, aunque es prácticamente transparente, en estas dos zonas de aquí donde podemos diferenciar el material. Fijaros, en zona media tenemos el Fuel Cell mucho más blando y totalmente en contacto con la superficie, mientras que aquí lo podéis ver en color blanco, pero donde tenemos una capita de caucho, tenemos otra capita de blown rubber para dar más durabilidad justo en las zonas donde se produce el impacto, y por lo tanto hacer de ellas una zapatilla más duradera con el paso de los kilómetros. Atención, a pesar de llevar, como bien decíamos, placas de carbono, que mucha gente se ha quejado, ¿no? Las zapatillas con placas de carbono no duran. Pues bien, parece que New Balance con estas Fuel Cell TC lo que ha querido es dotar de una zapatilla con carbono, con la máxima prestación para la competición, distintos elementos, distintas cositas específicas para hacer de ellas una zapatilla para entrenar durante muchos más kilómetros y prepararte para el día de la carrera.
Nosotros probaremos estas TC, nos pondremos los cinturones, nos vamos a atar bien fuerte y atención porque vienen curvas con esta zapatilla y más adelante también analizaremos la zapatilla, eso sí, más encarada estrictamente a la competición como son las RC Elite. Os diremos el qué, los pros, los contras, todos los detalles de esta zapatilla en nuestra página web en radrunningreview.com y también te animamos a seguirnos aquí y opinar. ¿Qué opinas tú de estas nuevas Fuel Cell TC? ¿Tienen buena pinta? Sin duda, al menos para mí, sí. Y os diremos el qué aquí en nuestros comentarios en YouTube. Hasta la próxima.